Bienvenidos y bienvenidas. Ecuador vive ante el desafío de hacer realidad el multilateralismo tras un gobierno desastroso en política exterior como el de Lenín Moreno. La visita de Guillermo Lasso a China pondría en ese carril esa realidad, pero no queda claro cómo la hará si de fondo es un tratado de libre comercio, con todo lo que implica tener un acuerdo de esa naturaleza con una economía de esa dimensión con un país como el de Ecuador. Pero también hay otros temas en la política exterior, sobre todo en el campo comercial, que asume un desafío propuesto en campaña electoral por el actual presidente Guillermo Lasso. Él ha dicho y dijo y reitera, más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. ¿Será posible eso en las condiciones actuales de la economía ecuatoriana bajo el modelo que se viene implementando desde el gobierno anterior? Pues de esto queremos conversar con el consultor en geopolítica energética, Nelson Baldeón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Nelson, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Orlando, muchísimas gracias por recibirme en tu programa, aquí a las órdenes. De entrada la pregunta es la presencia y la inversión china en América Latina es impresionante. Conversábamos, comentábamos, intercambiábamos información de que China prácticamente, por ejemplo, es el primer socio comercial de un país como Chile y ocupa en el mapa latinoamericano un gran porcentaje, quizás dominante y hegemónico en las inversiones, desplazando prácticamente a Estados Unidos, aunque no lo desplaza ni lo anula. ¿Cómo es que se vive esto y qué implicaciones tiene para América Latina en general este momento? Hay que recordar que el proceso de una nación tan milenaria como China, porque este proceso, recordemos que son los creadores del arte de la guerra, viene desde hace milenios, y creo que la ruta de la seda antigua y la nueva ruta de la seda han demostrado que su proceso ha sido mucho más silencioso, pero a la vez mucho más proactivo. Y creo que desde ese punto de vista estratégico e histórico ha venido teniendo este tipo de relaciones con toda América Latina. Este proceso está basado en comercio, justamente recordemos que las mayores maquiladoras de Estados Unidos, de las grandes marcas, pasaron a China y eso les dio un potencial enorme, primero de transferencia de tecnología para saber cómo se hacen los productos de alta calidad con excelentes marcas, que les ha permitido a través de su volumen y su gran dimensión de economía de escala, hablemos que son más de 1.000 millones de habitantes que tiene ese país, con costos extremadamente bajos de producción, con alta eficiencia en temas de energía y alta eficiencia en temas tecnológicos, recordemos que ahora son los reyes en la inteligencia artificial, pues ha hecho que realmente tengan productos de altísima calidad, con excelentes marcas y básicamente con costos accesibles, que en la cadena de valor y suministros ha hecho que sean mucho más atractivos esos productos a nivel latinoamericano y global. Que productos de Europa y productos norteamericanos. Muchos, incluso tomemos en cuenta, sin irnos más allá, en la parte comercial, iPhone, hay la ciudad de iPhone en China, todo se produce por Foxconn, que es una empresa netamente china y es una ciudad dedicada a producir los iPhones. Entonces, eso nos demuestra realmente el poder comercial de productividad que tiene China y eso es la influencia que este momento tiene en la región latinoamericana específicamente, donde, como tú bien dices, Brasil, Argentina, Chile, Panamá, países que estamos en la región, pues ha generado esta influencia básicamente porque son productos de necesidades que suplen estas necesidades que tienen los consumidores y básicamente ha sido parte integral de tener una preferencia y básicamente demandar, que es parte de lo que se enseña en la economía, oferta y demanda. Entonces esa oferta grande ha sido demandada y bien aceptada en Latinoamérica. Pero Nelson, un elemento que siempre repito cuando hablamos de estos temas y que me parece clave para poder posicionar la reflexión tiene que ver con que siempre se dice en politología, donde está la plata, está la política. Y obviamente la plata, la inversión, el comercio en este momento lo tiene China por la serie de cosas que acabas de mencionar. Y un elemento más, es decir, ellos no han necesitado de invasiones, de guerras para colocarse en el dominio comercial. Es decir, eso me parece que es muy importante. Por eso te digo, ¿qué va a cambiar
o qué está cambiando o cómo se expresa ya este cambio de la geopolítica con esa dominancia de China. Como tú dices, esto es un efecto oferta y demanda. La gran ventaja de China es que ellos tienen la educación de la paciencia, este es un tema de paciencia. Y más que la guerra, realmente creo que ellos han demostrado que este es un tema donde la viralidad con que se hacen las cosas puede generar una red mucho más fuerte que lo que te puede generar guerras masivas. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista ellos han jugado una guerra de paciencia. Te repito, ellos desde el principio del arte de la guerra pues han sabido posicionar sus productos y han sabido generar una economía tan grande a través de la parte comercial que ha permitido incluso generar un dominio regional en el sentido de tener una influencia que nos permita ver a ellos como un mercado aspiracional. Yo te digo, ¿qué ha cambiado este momento? Que realmente la reconfiguración de fuerzas geopolíticas globales, donde estás Estados Unidos con sus aliados, China y Rusia con sus aliados, están centrados en la energía. Esa es una gran diferencia. El tema es, ¿qué está pasando desde la pandemia? El tema del petróleo, pongámonos por ejemplo. China es uno de los grandes consumidores del petróleo del mundo, uno de los mayores compradores de petróleo del mundo. Incluso Estados Unidos le vende grandes cantidades de petróleo a China. Básicamente va hacia, si nosotros queremos tener sistemas productivos de alta eficiencia, necesitamos energía. Eso es innegable. China, con la nueva invención de la fusión energética, donde estás hablando de llegar al punto de crear un sol, significa que se necesita para las próximas generaciones muchas cantidades de energía para la producción. Y eso está llevándote al punto de que más allá de tener una guerra comercial, este es un tema de energía. Si tú te das cuenta, el principal punto ahorita entre Ucrania y la OTAN, hablemos específicamente de la OTAN y Europa, es el oleoducto Nord Stream 2, que es un oleoducto que se envía desde Rusia hacia Europa, justamente para tener energía a Europa, para poderse calentar en fríos que cada vez son más extremos. Se acaba de firmar un acuerdo entre Rusia y China para un oleoducto directo, un gasoducto directo, justamente para esta necesidad. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que la demanda de energía es tal que ahora necesitamos definir posiciones globales para saber quién va a tener esa energía para ser más productivo en las próximas décadas. Y entonces, frente a eso, Nelson, ¿cómo se maneja China con respecto a su política comercial con América Latina? Porque buena parte del discurso y del relato político, digamos, anclado al relato estadounidense es que China quiere dominar, que nos quiere prácticamente cambiar el chip, que incluso algunas medicinas que venían desde China venían con un chip para lavarnos el cerebro. Es una campaña un poco rara, pero que tiene que ver con un prejuicio. Los chinos donde van prácticamente lo copan todo, dicen ellos. Pero la pregunta es, ¿qué cambia en la lógica comercial y geopolítica de América Latina con esta dominancia de China? Yo pienso que esto cambia porque es un tema de conocimiento. Mira, yo no puedo creer en las noticias falsas. Lastimosamente la pandemia nos llevó a una infodemia donde realmente todos somos demonios, todos somos satanizados. Pero también la información nos ha permitido tener la inteligencia suficiente para cotejar fuentes. Yo te digo, yo simplemente compro el mejor producto que solucione mi problema. Si es chino, norteamericano, europeo, ruso, no me importa, mientras me solucione el problema, como son las vacunas. El tema de las vacunas ha sido el gran ejemplo de que no importa de dónde venga, lo importante es que solucione un problema que te llevaba incluso a la muerte. Yo creo que la inteligencia que trasciende en el tema chino es el sistema educativo. El sistema educativo les ha llevado justamente a tener esto que el Ecuador debería tomar en cuenta, que es el cambio de mentalidad hacia una economía del conocimiento. Los chinos no son poderosos por dinero, sino que generalmente han entrenado a sus mejores mentes, incluso en los Estados Unidos, para llevar ahora estas tecnologías en Estados Unidos y potencializarles. Por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. Eso es algo que ha cambiado justamente la geopolítica. El tema de tener estos sistemas informativos que, te repito, son creados, el Internet es creado en Estados Unidos, ellos lo han potencializado y ahora han llegado a usarlo como un instrumento para mostrar cuáles son sus productos y cuáles son los que nosotros consumimos. Yo te digo, ya el mundo ya no está para guerras. Yo creo que esto de las guerras donde hay muertes masivas, creo que ya se ha terminado. Hemos visto holocaustos y eso no se puede permitir más, pero sí creo que hay
hay un cierto grado donde tenemos que educar más a nuestra gente para poder llegar a estos contextos mundiales donde la dominación ya no viene a través de las guerras comerciales, viene a través del conocimiento, y eso es algo que todavía en el Ecuador no hemos visto. El tema de desarrollo de escuelas donde, por ejemplo, en China, al igual que en Estados Unidos, están compitiendo porque sus niños aprendan ciencias, matemáticas, tecnología para poder desarrollar los instrumentos del futuro, que es la inteligencia artificial, computación cuántica, el tema incluso de la carrera al espacio, de ver mejores materiales. Y este tema ya es de recursos, y nosotros en Latinoamérica todavía estamos viéndonos como países que generamos recursos y no estamos pidiendo la transferencia tecnológica de países que nos permitan desarrollar esto. Entonces, yo creo que hay que desmitificar y desatanizar si eres chino, norteamericano. Simplemente estamos buscando soluciones a problemas muy complejos, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la contaminación ambiental, que nos está haciendo generar grandes cantidades masivas de migrantes. Y por eso yo soy bastante prudente en el sentido de, si es que China nos ayuda a resolver nuestros problemas, pues hagámoslo con China, pero también tengamos este tema de transferencia de tecnologías para afrontar grandes problemas y graves problemas que se nos están viniendo en nuestro continente. Hagamos la primera pausa, Nelson, y por supuesto esto es muy importante que lo tengamos presente porque efectivamente da cuenta de un elemento clave que tiene que ver con lo que estamos conversando, que tiene que ver todo esto, cómo se expresa en el Ecuador. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con Nelson Baldión. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política para abordar un elemento que es clave, la relación geopolítica que se establece a partir de la dominancia de la que hablamos ahora de China y en particular ahora sobre Ecuador, y por eso hemos invitado a Nelson Baldión y a quien le preguntamos esto concreto que hemos hablado de la parte regional de América Latina, ¿cómo se explica en el Ecuador después de la visita del presidente Guillermo Lasso a China? Ahí se han tratado temas como la renegociación de la deuda, los contratos petroleros y también la ayuda efectivamente que siempre brinda China en casos, por ejemplo, de emergencia con el deslave del aluvión de la semana anterior. Esta relación con Guillermo Lasso, ¿qué particulariza, qué caracteriza a diferencia de lo ocurrido durante el periodo de Rafael Correa? En ese contexto, diríamos que el presidente, al firmar un comunicado tan extenso con el gobierno de China y declarar el tema de que se indexa al tema de una sola China, pues nos daría a entender que tenemos una relación mucho más fuerte con ese país. Es lo que se traduce y se lee. Creo que desde este punto de vista es importantísimo este momento entender a qué nos va a llevar esa relación, cuáles son los beneficios que tenemos, ya que en anteriores periodos del presidente Rafael Correa, pues en cierto grado hubo un tema de deuda, del tema de contratos petroleros, que de alguna manera se vieron reflejados en tema de obras. Y a nosotros, por ejemplo, a nivel empresarial, educacional, nos gustaría saber cuáles son los detalles de esta nueva relación que existe con China. Repito, yo creo que es importante saber hasta qué punto son estos detalles que nos permitan al empresariado ecuatoriano, a la academia ecuatoriana, a todos los interesados, saber cómo nos vamos a desarrollar en estas nuevas circunstancias y saber cuáles son los detalles importantísimos de un tratado comercial. Hay que tomar en cuenta que Ecuador
o muchos de nuestros países en Latinoamérica no tienen la capacidad de producción para satisfacer las necesidades de China. Son tantos cientos de millones de personas que es muy difícil. Yo creo que de alguna manera el unirnos como países en Latinoamérica nos permitiría satisfacer esas necesidades que tiene la población de China y generar el intercambio comercial. En ese contexto sería importantísimo tener las definiciones del gobierno, en este caso de Ecuador, para nosotros tener y determinar cuáles son esas necesidades para ver si las podemos solventar y en base a eso tener un tratado comercial ante una potencia, repito, altamente eficiente, con tecnología de punta, enfocada en la robótica, en la reducción de costos, con un costo de mano de obra muy bajo comparado al que tenemos en la región y específicamente en Ecuador, donde tienes $420 de sueldo básico, más la utilidad, más muchos otros costos que hace que la mano de obra sea cara y básicamente ver cuáles son esas industrias sensibles donde no perdamos fuentes de trabajo, que es lo que más necesita este momento la región y específicamente Ecuador, donde los niveles de pobreza se han incrementado, donde los índices de criminalidad están muy altos, donde el tema de la pobreza, de la miseria se vuelve a ver en las calles y eso creo que es un punto que tenemos que tener claros, que lo importante en este momento en un proceso post-pandemia es generar ese trabajo, esa fuente de alimento que le permita a la gente vivir dignamente y no entrar en procesos de criminalización porque están desesperados por comer. Pero entonces, Nelson, ahí ¿cómo se entiende un tratado de libre comercio de una economía quizás la más grande, la más poderosa y además la más, voy a decir en buenos términos, agresiva en términos comerciales? ¿Cómo se entiende un tratado de libre comercio con una economía tan pequeña como la que acabas de describir? ¿Qué gana, qué pierde o qué ventajas tendría un país como el Ecuador en un tratado de libre comercio que ya sabemos todo lo que implica con un gigante como es China? Exactamente, la misma pregunta nos hacemos todos, porque te digo, en términos generales, China tiene mucho que ganar. Realmente sería David contra Goliat, ¿no? En esos términos ellos lo tienen todo para ganar nuestro mercado y en ese sentido nosotros lo que tendríamos que ofrecer serían materias primas, que es lo que en este momento tenemos, porque el sistema productivo en comparación a China, es bastante incompetitivo. Entonces, ante eso yo creo que para resolver esa pregunta a 2 días de la vuelta del presidente es entender claramente cuáles son los parámetros de negociación y que se haga público y transparente para entender, porque de esto depende el futuro justamente de nuestro país y de otros tratados comerciales, porque si lo hace el Ecuador, otros países van a aspirar a esta misma negociación y básicamente en base a eso tendremos que entender cuáles son digamos, nuestros pros y nuestros contras. Otros países no he visto que han estado en esa calidad porque saben que China es una potencia global en términos de muchas cosas, pero sobre todo en producción, y eso realmente a mí me hace temer qué es lo que realmente vamos a ganar. Si están en los acuerdos comerciales vamos a hablar mucho, y te hablo de inteligencia artificial, de robótica, ¿qué vamos a ganar? Porque no tenemos esos sistemas de producción que China los tiene y que realmente sería algo que a mí me haría temer cómo nosotros podemos insertar incluso nuestra mano de obra. Recuerda que hasta para un tratado comercial tú necesitas hablar el idioma de los otros y nosotros ni siquiera tenemos ni copado el tema de inglés en el Ecuador para poder hablar el idioma de los negocios globales. Peor el chino, que no tenemos escuelas de chino en nuestro país, no entendemos la cultura. Entonces, ¿cómo mandaríamos a nuestra gente a explorar esas oportunidades? Porque los chinos sí vendrían a Ecuador y tienen la capacidad de venir, a hablar, pero nosotros, ¿qué podríamos mandar allá de recursos humanos? Entonces yo creo que hay que entender mucho esos detalles en mano de obra, en tema de tecnología, en tema de comercio, para saber dónde estamos ubicados. Claro, acabas de mencionar algo que es muy importante, me robaste 2 preguntas, pero qué bueno que adelantemos con eso, porque las condiciones no son solamente de orden comercial, yo vendo, compro, sino las estructuras que se activan a partir de esto. Te digo esto también a partir de lo que ocurrió con Argentina. Argentina va a recibir alrededor de $30.000 millones de inversión, y esa inversión son en sectores estratégicos como son las telecomunicaciones y la informática. Si esta realidad, por ejemplo, ocurre en Argentina,
¿Cuándo el Ecuador podría estar preparado para una situación de esta naturaleza, considerando un elemento además, una variable importante? ¿Esto de qué manera perjudica esa cercanía o esa afinidad con Estados Unidos? Mira, solo para agregar lo que dijiste ayer, nosotros recién en el 2022 estamos tratando una ley fintech en el Ecuador. Eh, yo supongo que si se firma un tratado comercial con China se tendría que ver también el ingreso de monstruos hasta, digamos, más grandes que Amazon como Alibaba o Alipay. Esos temas creo que el país no está preparado todavía y de alguna manera creo que se va a tener que retrasar hasta que realmente el país encuentre los lineamientos estructurales en el sistema político para poder ingresar a un tratado comercial con China, que de alguna manera es ideal por lo que incrementar nuestras exportaciones, pero como tú bien dices, no es solo un intercambio comercial de productos, viene propiedad intelectual, viene temas de sostenibilidad, son muchos factores que realmente en un país tan diverso y tan gigantesco como China, hay muchos intereses que nosotros todavía no los entendemos porque, si bien es cierto, tenemos una gran relación, pero no tenemos una gran cantidad de personas preparadas en un ecosistema donde podamos entender incluso la mentalidad de China y eso creo que es sumamente, digamos, difícil de tratar. Si con Estados Unidos hemos tratado de firmar un tratado comercial donde tenemos gente educada, gente preparada y todavía no se ha logrado dar las condiciones, imagínate con China, pero soy optimista, o sea, yo creo que en ese interín debemos incrementar nuestras exportaciones para allá, camarón, banano, pitahaya, que es fuentes de trabajo. Yo más que centrar en un tratado comercial, me centraría en potenciar las inversiones de China para potenciar esos productos y básicamente exportar más y nos generen más fuentes de trabajo. Eso en ese interín. Ahora, con el tema de Estados Unidos, te repito, vivimos desde el 2018 una guerra comercial, la declaró el presidente Trump y el presidente Xi Jinping, está clara, han subido aranceles, todavía no se soluciona. Entonces, a diferencia antes del 2018, estábamos en una época de paz donde realmente podíamos tener relaciones con todos, pero este momento, te repito, estamos en el medio de fuegos cruzados donde no sabemos realmente con quién irnos. Yo, en mi posición personal, me iría con el que más me ayude a solucionar problemas del país en temas de financiamiento, en temas de créditos no reembolsables, en términos de creación de riqueza para evitar olas masivas de migración, que es lo que está sucediendo en Latinoamérica. Y en base a eso, pues determinar lo que a mí me permita como gobierno ayudar a la población, que es la más necesitada, vulnerable y que por hambre está entrando en la violencia. ¿Y cuál es la posición que vamos a adoptar ante la posición de Taiwán? ¿Cuál es la posición que Ecuador, si firma un tratado comercial y se mejoran las relaciones con China, cuáles serían las posiciones que vamos a tomar frente al tratado ante el tema de Ucrania, que son temas geopolíticos que están moviendo la dinámica geopolítica, energética del mundo, y en base a eso ver cuál es la relación con Estados Unidos? Si bien es cierto, Estados Unidos está sacando este momento una ley para estrechar las relaciones con el Ecuador, yo creo que eso tenemos que determinar a través de los canales oficiales cuál es la posición, porque realmente eso nos hace que estemos en el medio y no podamos recibir los beneficios de los dos. Y eso, desde ese punto de vista, hace que nos confundamos, hace que estemos estáticos porque no sabemos con quién vamos a definir. Y definición significa, mira, solo te voy a poner un ejemplo claro. O sea, si estás con Estados Unidos, como es el caso de Colombia, bueno, tú sabes los beneficios, los tratados, los comercios y tienes una amistad con China, pero tampoco asistí a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. En nuestro caso, te digo sinceramente, no tenemos justamente determinación. Si ya estamos con Estados Unidos, pues recibamos los fondos que nos ofrece Estados Unidos, o si nos estamos con China, los fondos que ofrece China. Entonces, creo que es el momento de definiciones para saber realmente con qué estamos en términos de geopolítica y una guerra comercial en medio que se está vibrando a nivel global y que ahora entró el tema energético, que es algo que también nos está afectando. El tema del incremento del precio del barril del petróleo son circunstancias post-pandemia, pero también son circunstancias geopolíticas que se están viviendo este momento, Arabia, Rusia, todo este sistema de la OPEP, pero que en realidad nos afecta porque el sistema de inflación que me preocupa a nivel no solo de Latinoamérica, sino a nivel global,
Estados Unidos está al 7%, hoy de mañana salió el reporte, México está con una inflación del 7%. Yo diría que Ecuador no tenemos los últimos datos de inflación real, pero también estamos viviendo y eso estás perdiendo un poder adquisitivo que sigue empobreciendo a la gente y sigue teniendo necesidades que realmente pueden no solo derivar en revoluciones, sino en catástrofes donde la gente comience a desesperarse por este proceso donde ya no te alcanza el dinero para llenar tu refrigerador y tener que comer. Claro que sí, muy importante lo que acabas de mencionar, Nelson. Muchas gracias por atender tu invitación. El tema da para mucho más, por supuesto, pero sobre el tema energético también tendremos la posibilidad de invitarte en otra ocasión. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien. Orlando, muchísimas gracias. Muy amable a Nelson Bandión a propósito de esta última visita del presidente Guillermo Lasso a China, que además nos permite expandir y amplificar la reflexión sobre lo que implica la presencia de China en el mundo global y en la economía latinoamericana. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.